Ok, el día de hoy vamos a ver lo que son los operadores condicionales en un formato anidado, ¿sí? Quiere decir que vamos a utilizar condicionales dentro de las condicionales para poder eh, realizar un procedimiento, ¿sí? Entonces dice operador condicional anidado. Entonces, ¿cuál es la característica de un operador condicional anidado? Se ha asegurado que un operador condicional anidado puede ser reemplazado con una expresión lógica compuesta. Por otro lado, el anidamiento reduce la comprobación de condiciones, optimiza el código del programa, crea un código más lógico y más legible. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, nos dice aquí que mientras tenga mayor cantidad de condicionantes, bueno, nuestro programa va a ser mucho más lógico y legible. ¿Sí? Ahora, un operador condicional anidado. Para usar un operador condicional anidado, necesitan determinar el orden en el cual serán comprobadas las condiciones. Conocer cómo escribir un operador condicional. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en diagrama de flujo, ¿sí? Donde ya tenemos nuestra condición y nuestra condición siempre tiene los valores entre verdadero y falso, ¿no es? Por lado sí o el no. Entonces, si esta condición se cumple, al pasar por el verdadero, va a llegar a otra condición. Y aquí esta condición también preguntará si es verdadero o falso. Y si es, bueno, realizará una determinada acción, o si es no, hará otra acción. Estas dos que ustedes ven acá en pantalla, ya es un anidamiento, ¿sí? Hay quienes, digamos, mencionan, digamos, que esto es un anidamiento de dos niveles, porque tenemos un nivel, la primera condición, y el segundo nivel ya sería la segunda condición. Hay quienes lo interpretan de esa manera. Entonces, una condicional anidada corresponde que hay una condición y puede ser por el lado verdadero o por el lado falso, entrar a otra condición para ir validando los datos o las operaciones que se van a realizar, como se ve acá. Por ejemplo, dice, orden de comprobación de las condiciones. Vamos a ver un ejemplo. Crear un algoritmo para imprimir recomendaciones para frutas y vegetales. Para que los que quieren frutas sin semillas, mostrar piñas. Para para los demás, muestre manzanas. Para los que quieran vegetales de la estación, mostrar brócoli. Para otros, mostrar papas. ¿Sí? Esa es la premisa que tenemos que hacer. ¿Qué condiciones deberíamos especificar? ¿Cómo vamos a armar? ¿Qué condición tendría sentido comprobar primero? Entonces, como hemos visto hace un minuto, eh, ¿cuál es la premisa de la condición anidada? Saber por cuál tenemos que empezar a preguntar. Porque en algún momento nos podemos quedar trancados cuando estemos anidando y no podamos darle una respuesta al usuario. Entonces debemos analizar muy bien, lógicamente, cuál puede ser, cómo vamos a empezar a anidar las condiciones. Vamos a leer de nuevo la consigna. Crear un algoritmo para imprimir recomendaciones para frutas y vegetales. O sea, ahí ya nos está diciendo, vamos a comprar frutas y vegetales. Para los que quieren frutas sin semillas, mostrar piñas. Entonces ahí tendríamos que haber una comparación de frutas sin semillas, piñas. Para los demás, muestre manzanas. Los que quieren con semillas, vamos a mostrar manzanas. Para los que quieran vegetales de la estación, mostrar brócoli. Si quieren, hay otra pregunta. Si quieren vegetales de la estación, mostramos brócoli. Y si no quieren de la estación, obviamente dice para otros mostrar papas. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Fíjense. Entonces entra acá y nos pregunta, categoría. La consigna decía frutas y vegetales. O sea, aquí tenemos frutas y vegetales. Por ende, entonces, la primera condición nos dice categoría, frutas, sí. Si es no, fíjense, si entra el cliente, dice, le va a preguntar, ¿quieres frutas? Sí. Entonces, por el lado del sí, va a preguntarle si deseas
con semillas o sin semillas. ¿Se acuerdan la consigna? Dice, si quiere sin semillas, mostrar piña. Si quiere con, bueno, si el lado no, porque quiere con semillas, mostrar las manzanas. Esto ya es una condición. Y fíjense, por el lado del no, en el caso que quiera vegetales, dice, ¿qué categoría? ¿Frutas? No. Sale de acá y entra otra condición. Y en la condición que dice categoría vegetales, sí. Entra por el sí y ¿qué quiere de la estación? Sí, entonces le mostramos brócoli. Y si no quiere de la estación, le vamos a mostrar papas. Entonces, de esta manera, fíjense cómo se ha estructurado las condiciones de forma anidada. Tenemos acá, vamos a decir, de dos niveles y de dos niveles. Aquí de dos niveles con la condición por el lado verdadero y después saliendo de la primera condición por el lado falso, tenemos igual dos condiciones anidadas. De esta manera se estructura una condición anidada. ¿Ya? A ver. Luego, por ejemplo, dice, un algoritmo así funcionará, dice, ¿no? Entra por acá, categoría frutas. Este está ya un poco más visible la imagen. Pues se sienta por acá y pregunta frutas, sí. Deseo sin semillas, bueno, me mostrará piñas. Si no deseo piñas, me mostrará manzanas. Entra acá de nuevo, le pregunta, ¿quieres fruta? No. Entra acá y le dice directamente, deseo estacional, brócoli y papas. Este también funciona, este algoritmo, pero fíjense, ya obviamos el paso de los vegetales. Estamos llegando al mismo resultado, pero estamos obviando de preguntar si quería vegetales o no. Dentro de la lógica que ustedes pueden trabajar en algún problema, es muy importante conocer si deben preguntar o no una pregunta obvia. Sí, por ejemplo, acá dice categorías fruta, bueno, sí, bueno, le voy a mostrar todos los referentes a frutas. Y por el lado del no, ustedes pueden decir, se sobreentiende que va a querer vegetales, como estaba en la consigna. Acá, dice, no, para lo demás, muestre más. Para los que quieran vegetales, acá nos menciona en la consigna que hay que preguntar vegetales, ¿no? Entonces, funciona este algoritmo, funciona, llegamos al resultado, pero creo que es mucho mejor este de acá, porque estamos preguntando y haciendo la condición al usuario que necesitamos vegetales. ¿Sí? Entonces, ambos algoritmos funcionan correctamente, pero el que se queda mejor es este de acá, porque estamos haciendo tal cual la consigna nos dice, ¿no? Pregunta si quiere frutas o si quiere vegetales. ¿Sí? Pero esto ya, digamos, a un nivel ya de estructura de un sistema que ustedes puedan estar realizando, es mucho mejor tener la cantidad de condiciones para que el sistema sea mucho más seguro y además sea mucho más lógico y legible, tal como se mostró en la anterior diapositiva. Es mucho mejor tener la cantidad suficiente de condiciones anidadas. Muy bien. Ahora, por ejemplo, sí, pero no siempre correctamente. Por ejemplo, si el cliente escribe la categoría pan y el deseo con semillas, entonces se les recomendará papas. Ahí, bueno, había un error, ¿no? Cuando introduzca la categoría, ¿no? Entonces acá no tendríamos cómo decirle al cliente qué tipo de categoría tiene que elegir. En cambio, la anterior sí ya le daba la opción frutas. Bueno, entonces ahora le pregunta vegetales. No le estamos dando la opción de colocar la opción que a él se le ocurra al cliente. Directamente las opciones que nosotros estamos ofreciendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo ya esto que lo vemos acá en un diagrama de flujo, cómo lo vamos a plasmar al código? Entonces, el diseño de anidamiento dice, no hay nuevas reglas de diseño, deben adherirse cuidadosamente a las reglas que ya se conocen. Entonces, por ahí los que ya programaron antes, entonces conocen cómo es la estructura del anidamiento. Para los que no conocen, entonces tenemos
la condición, digamos, con la que se empieza, y dentro de esa condición escribimos otra condición porque estamos anidando, ¿sí? Fíjense, primera condición el if, y dentro del if voy a generar otra condición, ¿sí? Y esa condición, bueno, puede tener otra condición también adentro, o directamente ya tener los dos caminos que es por el lado verdadero o por el lado falso. Y obviamente tienen que seguir la misma línea. Ustedes ven estas llavecitas de acá, tienen que estar sobre la misma línea, tal cual se muestra con estas líneas que nos dicen que tienen que estar sobre la misma línea. Es, digamos, tenerlo todo bien estructurado, todo en su nivel. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo del, este de acá, de las frutas y, y vegetales. Lo vamos a hacer en nuestro VS Code. Lo abrimos. Vamos a abrir nuestro VS Code. Y, bueno, vamos a crearnos un archivito nuevo. ¿Sí? Vamos a crear un archivo. Y lo vamos a poner aquí. Anidadas, ¿no? .py. Ok. Entonces, ¿qué es entonces lo que tiene que elegir nuestro cliente? ¿Frutas o verduras? Entonces podemos colocarle una categoría, podemos generar una variable de categoría, y le voy a decir que esto va a entrar por teclado, input, y le puedo decir, introduce una categoría. Y le damos la opción, ¿no? Categoría, vamos a poner con minúsculas para que no nos dejan, frutas o vegetales, ¿sí? Los dos puntos acá. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el primer paso? Ya entró categoría y tiene que ir a preguntarle si esta categoría es igual a frutas. Entonces, generamos nuestra primera condición, if, y le preguntamos, categoría es igual. Este es un operador lógico, ¿sí? Un operador lógico para poder comparar, ¿no? Si hay la igualdad. Hay unos que en el examen colocaron triple igual, pero no hay. Son solo dos iguales. La categoría es igual a frutas, ¿sí? Si es igual a frutas, ya empezamos ahí, ¿no? Ya, ¿es igual a frutas? Sí. Ahora, ¿cuál sería lo que yo le tengo que pedir? ¿Tendríamos que pedirle otra vez otro dato? ¿Cómo haríamos eso? Tendríamos que otra vez generar otra introducción de variable. Decirle, no sé, por ahí deseo, generamos una variable deseo igual a input, ¿sí? Ahí decía, el deseo era la variable, vamos a mantenerla, y vamos a poner, introduce, eh, si, si quieres, con semillas. O podemos colocarle, a ver, introduce, vamos a ponerle sí, vamos a ponerle sí, vamos a colocarlo de otra manera. Introduce semillas si quieres, ¿cómo podríamos poner la pregunta? Introduce, eh, sí, si quieres, con semillas. No, si no quieres, con semillas. Obviamente, este caso de realizarlo así pareciera muy largo, pero hay otra manera que lo vamos a ver también, que es mucho más práctico
para poder realizar este tipo de ejercicio. Pero la idea es ahora ver cómo se anidan las condicionales. Luego después vamos a utilizar otro que se llama el switch o case, que es mucho más práctico para este tipo de ejercicios. Pues la idea es primero saber cómo se anidan, ¿no? Pues una vez que ya le pedimos el dato, obviamente ahí tendríamos otro if, y le preguntaré deseo, es igual, en este caso así, ¿no ve? Perdón. Si es igual así, porque dice, ¿no? Introduce frutas o vegetales. Si es categoría, es igual a frutas, ¿sí? Entra. Y en deseo le dice, introduce sí, si quieres con semillas, no, si no quieres con semillas. Si dice sí, obviamente quiere con semillas. Si dice sí, entonces, ¿qué nos decía? Print, que le mostremos pin. ¿Sí? Caso contrario, ¿qué nos dice? Le mostramos manzanas. Entonces, este if, fíjense, sigue su línea. Entonces, el caso contrario tiene que estar justo abajo de ese if, el C, caso contrario, y le ponemos print manzanas. Por eso, para que se note mejor, manzanas. Muy bien, ya tenemos el primer if que hicimos en la categoría. Si volvemos un poquito aquí a las diapositivas, ya hicimos esta parte, ¿no? Preguntamos si quería frutas. Sí, por el lado del sí hicimos esto. Preguntamos si el deseo quería sí con semillas, le vamos a mostrar piñas. Y si no quiero con semillas, bueno, vamos a mostrarle manzanas. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a este lado, el lado del no, que sería el caso contrario del primer if. Y le tiene que preguntar si son vegetales. Obviamente, fíjense, dentro de lo que estábamos haciendo, solo pregunta si es sí. Le mostramos piñas y bueno, le colocamos no ahí, si no quiere. Es una manera de, eh, quizás no era necesario colocarle ese mensaje, pero de esta manera por lo menos le damos la opción al usuario que introduzca lo que él quiere, ¿no? Entonces, quizás algunos digan, bueno, en este caso colocarle no, no era necesario, porque aquí directamente ya lo compara. Pero es muy importante explicar al usuario que sea más específico lo que le estamos pidiendo. Ok, entonces, continuamos. Ya hicimos este if. Ahora fíjense, este if tiene que estar sobre la misma línea. Vamos acá, el C. Y en este else, ¿qué teníamos? Había que preguntarle si quería vegetales. ¿No ve? Entonces preguntamos otro if. Vamos a, ahí en el caso contrario, vamos a decirle que nos entra por teclado. ¿O qué sería? ¿Cómo preguntaríamos? Preguntaríamos si aquí dice categoría. Directamente preguntaríamos. Categoría, porque en la primera variable ya le estaban diciendo introduce frutas o vegetales. Categoría es igual a vegetales. Vamos a poder decir tal cual está el mismo ejemplo del eh, diagrama de flujo. Si era igual a vegetales, ¿no? Porque solamente le estamos diciendo que introduzca frutas o vegetales, pero también le vamos a hacer la comparación para que lo haga. C, if categoría es igual a vegetales, vamos a hacer la comparación. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Categorías de vegetales? Sí. Ahora le decíamos deseo, ¿no ve? Podemos generar una variable deseo 1, por ejemplo, y decirle deseo 1 va a ser igual a input también, por teclado, y le vamos a preguntar ahí, eh, ¿quieres de la estación? ¿No ve? Sí, vamos a colocarle así, sí con mayúscula, o no. Listo. Le damos la opción que elija el cliente. Entonces, ahí le vamos a preguntar por el lado sí. Generamos un if y decimos deseo 1 es igual a sí. En el caso que sea así,
Mm, ponerle, ok, es que tenemos un error de, ok, es un error ya de palabra reservado. Eh, ¿Qué puedo poner? S, directamente S, aunque sea O, N. Entonces acá lo vamos a poner S. Y acá le decimos CSS que nos decía salir a brócoli. Tenemos print y dentro de print escribamos. Por el caso contrario, fíjense, seguimos sobre la misma línea de if. Entonces imprimíamos print, que era patas. Listo. De esta manera ya tenemos ya todo el programa. Fíjense, generamos una variable que se introduce por teclado, le damos la opción de frutas o vegetales y luego generamos una anidación. Creamos un if, el principal, donde dice si la categoría era frutas, entonces preguntaba si había semillas, si quería con semillas o no. Entonces, si quería, le vamos a mostrar piñas, y si ponía no, le vamos a mostrar manzanas. ¿Sí? Vamos a probar a ver. Introduce una categoría, frutas o vegetales. Vamos a acá, le vamos a poner frutas. Listo. Ahora, ¿qué pasó? Comparo qué categoría era igual a frutas y nos sacó que nos dijo preguntando por deseo. ¿Vale? Si yo quiero, sí. Entonces voy a decir por sí, pues con mayúsculas, piñas. Perfecto, funciona bien. Y tenemos otro, a ver, vamos a hacer el caso de vegetales. Vegetales. Y ya nos sale, ¿no? A ver, entonces hemos comparado, ¿no? Vegetales, quizá mal escrito. Ahora sí, vegetales. Y ahí nos pregunta, ¿quieres de la estación ese o no? No. Vamos a decirle no y me tendría que mostrar papas. Y ahí está. Para los que ya vieron alguna vez la anidación, quizá digan, bueno, está innecesario algunas preguntas, pero la idea es hacer el ejercicio y sepan cómo se anidan utilizando el if. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o consulta hasta aquí? Ok. Copien el ejercicio que tengan aquí, pruébenlo, ¿sí? Váyanlo probando, por favor. ¿Sí? Ahí, Daniel, ¿quieres mencionar algo? Si quieren, lo puedo pasar al chat para que lo tengan. Ahí está en el chat, ya se los pegué, para que lo puedan ver. Si terminamos de ver en estos 5 minutos más que nos falta,
podamos ver las últimas diapositivas. Muy bien. Entonces, continuando, ya vimos este ejemplo. Este vimos que funciona, pero no hay la pregunta del vegetal, ¿no? Según la consigna, nos pide. Vimos la parte de diseño de la anidación, ¿sí? O sea, esta parte donde le decíamos, ¿no? Dentro de un if puede haber otro if, puede haber todavía otro if, y bueno, puede haber varios niveles de anidaciones, ¿sí? Es en función a su lógica de ustedes y cómo ustedes van a ir validando los datos, ¿sí? O los cálculos que van a realizar, ¿sí? Bueno, acá nos muestra que tiene que ser siempre sobre la misma línea, lo mismo aquí. Siempre tenemos que respetar la misma línea. Puede ser que un if no tenga, digamos, un caso contrario, ¿no? Entonces, no se coloca. No es necesario colocar un else. Si es que ese else no va a hacer nada. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo que eso lo vamos a ver después del receso. Entonces, pero este es uno de comida. ¿Sí? Entonces, y tiene la misma premisa, ¿no? A través de un if, preguntamos comida, desayuno, y si hay por sí, bueno, sí, era el platillo, por no, bueno, ¿qué desea comer? Y a otra pregunta, ¿no ve? Como le digo, este tipo de ejercicio solamente nos está ayudando a entender cómo son las estructuras de las condiciones anidadas. Luego, tenemos otra manera de trabajar con este tipo de preguntas, ¿sí? Entonces podemos preguntar ciertas cosas al usuario para que lo pueda resolver. No necesariamente pregunta tras pregunta, ¿sí? Hay los operadores lógicos, hay una parte que se llaman switch o case, donde nos permite a nosotros generar como un menú y que el usuario elija cuál del menú quiere realizar, ¿sí? Ese ejercicio lo vamos a hacer y ustedes lo van a presentar como un trabajo práctico que lo van a subir al Classroom y eso va a ser, yo creo que hasta para el otro jueves. Entonces, es como un trabajo práctico para que ustedes vean cómo vamos a utilizar ese switch o case que lo vamos a ver también después del receso. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o consultas hasta aquí? Perfecto, chicos. Entonces, vamos a... ¿Sí, Daniel? Ok. Entonces, lo cortamos hasta ahora y volvemos en unos 10 minutos para la otra parte de la clase de hoy. ¿Sí? Muy importante que desde el chat ya está, se lo copien y lo hagan correr del programa, ¿no? Para que se den cuenta cómo se ejecuta. ¿Sí? Entonces nos vemos en 10 minutos para continuar con la clase.